Esto pasó hace un par de meses. Me mudé a un pueblo remoto después de que mi negocio de reparación de electrodomésticos fracasara. Pensé que sería un buen lugar para empezar de nuevo. Al llegar, vi edificios de piedra y un pequeño río. Todo se veía tranquilo, así que me sentí aliviado. Ya en mi primer trabajo, cuando revisaba un viejo refrigerador, escuché una risa de niño. Miré rápidamente, pero no había nadie. Me dio un escalofrío, pero pensé que era mi mente jugando trucos. Tal vez era el estrés. Así que seguí trabajando. Los días pasaron, y las cosas empezaron a volverse extrañas. Noté que los habitantes del pueblo actuaban raro. A veces los veía murmurar entre ellos y, cuando pasaba, muchos apenas me miraban a los ojos. Mi nueva casa, que al principio me pareció acogedora, comenzó a sentirse diferente. Los objetos se movían de sitio. Yo pensaba que quizás estaba perdiendo la cabeza. Las noches eran las peores. Mientras intentaba dormir, escuchaba susurros que venían del bosque. Eran palabras que no podía entender. Mi corazón latía rápido cada vez que los escuchaba. Traté de convencerme de que era solo el viento, pero la inquietud creció en mí. Un día, decidí preguntarle a mis vecinos sobre los ruidos. En el mercado, me acerqué a una mujer mayor que vendía frutas. Le pregunté si había escuchado algo extraño por las noches. Ella me miró con miedo en los ojos y, en lugar de responder, simplemente sonrió y cambió de tema. Sentí un escalofrío. Algo no estaba bien. Las risas de los niños se hicieron aún más frecuentes. Cada vez que escuchaba esas risas, me giraba esperando ver a alguien, pero siempre había solo silencio. Estaba confundido. Nunca había sentido esto. Era como si el pueblo estuviera vivo, observándome desde la oscuridad. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y caminar hacia el bosque. Necesitaba saber qué pasaba. Mis pasos resonaban en el silencio y el aire se sentía pesado. Al llegar a un claro, vi algo extraño. Sombras, figuras que parecían danzar. Creí escuchar risas, pero eran diferentes. Me sentí atrapado, como si mi cuerpo no respondiera. Justo cuando estaba a punto de gritar, escuché una voz detrás de mí. ¿Qué te trajo aquí? Me volví rápidamente, esperando encontrar a alguien. Pero no había nadie. Solo estaba el bosque, la oscuridad y las risas que se desvanecían. Me sentí muy solo. Caminé de regreso a casa. Esa noche no dormí. Los susurros seguían, más intensos. Sentí que el aire en mi habitación se volvía denso. Ya no sabía si era real o solo mi mente. Tenía miedo, pero no podía salir. El pueblo me había atrapado, y yo nunca supe que hice mal. Nunca entendí por qué había cambiado todo. Nunca volví a salir esa noche. Capítulo 2. Al amanecer, la luz se filtró por la ventana de mi habitación, pero no trajo alivio. Me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. El silencio del pueblo me incomodaba. Todo parecía normal, pero sabía que no lo era. Decidí no quedarme en casa, necesitaba salir, hacer algo. Me dirigí a la plaza central, donde una fuente antigua adornaba el espacio. Al pasar, noté a un grupo de hombres conversando en susurros. Sus miradas se encontraron con la mía y, por un instante, esa tensión en el aire se hizo palpable. Se reían en un tono que me heló la sangre. Fui incapaz de preguntarles qué sucedía. En cambio, cambié de dirección y me encaminé hacia la biblioteca del pueblo, un edificio que había pasado por alto en mis primeros días aquí. Al entrar, el olor a papel viejo me envolvió. Las estanterías estaban repletas de libros, muchos de ellos cubiertos de polvo. Busqué algo que pudiera explicarme lo que estaba sucediendo. Pregunté al bibliotecario, un hombre anciano con una mirada profunda y cansada. Cuando le hice la pregunta sobre los ruidos y el comportamiento de la gente, él frunció el ceño, como si hubiera mencionado un tema prohibido. No es sabio hablar de eso, dijo en voz baja, mirando a su alrededor. Hay cosas que es mejor no conocer. Mi frustración creció, pero estaba decidido a obtener respuestas. Así que le pregunté qué pasaría si no hacía caso a las advertencias. Solo me miró con tristeza y susurros para él mismo, como si recordara algo que había sucedido hace mucho tiempo.
Sin mucho que hacer, salí de la biblioteca sintiéndome más perdido que antes. Al regresar a casa, noté que un grupo de niños estaba jugando cerca. Sus risas, que antes me helaban la piel, ahora parecían un canto invitador. Pero cuando se dieron cuenta de que los miraba, su risa cesó súbitamente. Se me quedaron mirando con sus ojos grandes y oscuros, llenos de un conocimiento que no comprendía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No eran solo risas de niños, había algo más, algo inquietante. Esa noche, decidí no acostarme. Necesitaba enfrentar lo que fuera que acechaba en las sombras. Con mis manos temblando, tomé la linterna y me dirigí al bosque. Al acercarme a la orilla, el mismo claro donde había estado antes se presentó ante mí, pero esta vez estaba inquietantemente iluminado por una luz tenue que parecían emitir las sombras danzantes. Mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de dar un paso atrás cuando escuché una voz familiar, débil pero clara, que provenía de las profundidades del bosque. Era la risa de un niño, pero esta vez se sentía diferente, casi burlona. Era como si me llamaran específicamente, como si lo hicieran por mi nombre. ¿Vas a quedarte con nosotros? La voz parecía susurrar en el aire. No estaba seguro si había escuchado bien. Fue un eco en mi mente. Pero en el fondo sabía que había algo oscuro entre aquellos árboles. Tomé un respiro profundo y decidí avanzar. Entonces, todo se oscureció. Un frío indescriptible me envolvió, la oscuridad dejó de ser solo un color y se tornó densa, casi palpable. Era como si el bosque estuviera vivo, apretando su abrazo alrededor de mí. En ese momento, supe que estaba en el lugar equivocado, no tenía idea de lo que me esperaba. Solo sabía que debía salir de allí. Capítulo 3. El aire se volvió denso, y mis sentidos se agudizaron. El silencio era sobrecogedor, roto solo por el crujir de ramas bajo mis pasos. Traté de darme la vuelta, pero la sensación de ser observado me paralizaba. La voz seguía resonando en mi cabeza, como un canto hipnótico. ¿Vas a quedarte con nosotros? La pregunta se repetía, cada vez más insistente. Decidí avanzar, más por instinto que por valentía. La linterna proyectaba sombras temblorosas que parecían cobrar vida propia. Esto no tiene sentido, pensé. Pero había un destino que me empujaba hacia adelante, una curiosidad peligrosa que no podía ignorar. Llegué a un pequeño claro, donde la luz titilante adquiría un brillo casi espectral. Allí, a la izquierda, vi algo que me detuvo en seco. Un círculo de piedras dispuestas de manera casi ritualista. En el centro, una figura pequeña, idónea para el lugar, danzaba. Tenía la forma de un niño, pero no podía discernir sus rasgos. La oscuridad le daba un aura inquietante, algo que iba más allá de un simple juego. Fruncí el ceño. ¿Es esto real?, me pregunté. El niño se detuvo y giró la cabeza hacia mí, sus ojos reflejaban la luz de una manera que me hizo estremecer. No eran ojos de un infante convencional, había algo profundo y antiguo allí que me heló la sangre. Con un movimiento rápido, el niño corrió hacia un árbol y desapareció, dejando atrás un eco de carcajadas que resonaron en el aire. Mi instinto de supervivencia se activó. No solo estaba huyendo de un lugar desconocido, sino de algo mucho más siniestro. Retrocedí lentamente, cada paso parecía retumbar bajo el silencio del bosque, pero entonces lo vi. Una figura más grande, oculta en las sombras, se movía con fluidez. No podía distinguir su forma exacta, pero sabía que no estaba solo. La desesperación me invadió y, por primera vez, sentí el terror aplastante que había estado acechándome desde que llegué al pueblo. De repente, el volver a casa parecía ser la única opción viable. Comencé a correr, los latidos de mi corazón resonando cada vez más fuerte en mis oídos. Las ramas arañaban mis brazos y el suelo se llenó de raíces que intentaban atraparme. No podía pensar en nada más que salir de allí. El eco de la risa de los niños y la figura en las sombras me seguían, llenando mi mente de pánico. Finalmente, alcancé la orilla del bosque. La luz de la luna iluminaba el camino hacia el pueblo, pero no me atreví a mirar atrás. Al cruzar la frontera del bosque, el silencio se rompió de manera abrupta. Los susurros se atenuaron y el aire se sintió más ligero, pero no estaba en paz.
Sabía que había cruzado una línea que no debería haber tocado. Al llegar a casa, cerré la puerta de golpe, temblando. La noche se sentía diferente, como si el mundo que conocía estuviera desvaneciéndose. Todo lo que había visto en el bosque revivía en mi mente, preguntándome si alguien vendría a buscarme. ¿Qué ocurrió en el bosque? Me cuestioné. ¿Y por qué el pueblo siempre parece estar al borde de algo oscuro? Ese pensamiento se instaló en mi mente, y lo único que pude hacer fue cerrar las cortinas y esperar, conteniendo la respiración. Pero cuando creí que la calma regresaría, escuché un suave golpe en la ventana. Mi corazón se detuvo. La figura del niño estaba allí, observándome con su mirada profunda y distante. ¿Vas a quedarte con nosotros? Susurró de nuevo, y su risa llenó la habitación. No sabía qué responder, solo que, por mucho que quisiera, esta noche no podría escapar. Capítulo 4. El aire en mi casa se volvió espeso y tenso, como si incluso las paredes estuvieran conteniendo la respiración. La risa del niño resonaba en mis oídos, una melodía inquietante que no podía ignorar. Me quedé inmóvil, atrapado entre el temor y la incredulidad. Esto no está sucediendo, traté de convencerme. Pero el niño seguía allí, en la ventana, sus ojos reflejando la luz de manera casi hipnótica. Me acerqué a la ventana, con el corazón galopando en mi pecho. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Pregunté, apenas logrando pronunciar las palabras. El niño sonrió, una sonrisa que parecía más burlona que juguetona. Su rostro estaba iluminado por la luz de la luna, y aunque era un niño, había algo mucho más viejo en su mirada. «Vas a quedarte con nosotros», insistió, mientras su risa se desvanecía en un eco lejano. «¿Nos estás buscando?» «No», grité, dando un paso atrás, pero el pánico me dejó sin aliento. Sabía que no era un simple juego. La sensación de que había algo muy oscuro en el pueblo se intensificaba, como si todos estuvieran alcanzando un clímax. La noche se sentía viva a mi alrededor, cada sombra, cada susurro, me hacía entender que no estaba seguro, era momento de actuar. Me giré, buscando una forma de olvidar lo que había visto. Entré a la cocina y traté de pensar con claridad. Necesitaba respuestas, y había un solo lugar donde podría encontrarlas, la biblioteca del pueblo. Siempre había un vistazo de historia detrás de las leyendas que había oído de niño. Tal vez allí encontraría las respuestas que buscaba. Tomé la linterna y salí rápidamente. Las calles estaban vacías, pero algo en la atmósfera me hizo sentir que no estaba solo. Las sombras se movían a mi alrededor, y creí escuchar un susurro, como si el bosque me llamara de nuevo. Pero no podía volver allí. No después de lo que había pasado. Llegué a la biblioteca, sus puertas de madera desgastadas chirriaban al abrirse. La oscuridad dentro era abrumadora, pero encendí la linterna, iluminando las estanterías polvorientas. Busqué libros en la sección de folclore y mitología. Necesitaba algo que me ayude a entender qué era lo que acechaba en esos bosques. Después de unos minutos de búsqueda frenética, reconocí un título familiar, Cuentos del Páramo, Historias de la Oscuridad. Tomé el libro y, al abrirlo, el olor a papel antiguo llenó mis sentidos. Era un compendio de leyendas sobre criaturas y espíritus que se decía habitaban la región. Hablaba de niños que atraían a los incautos y espíritus que tomaban la forma de lo que deseaban. Mientras leía, la inquietante conexión se hizo evidente. Esa risa, esos ojos. Los relatos hablaban de pactos oscuros, de mientras más te acerques, más difícil es escapar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Es por eso que el pueblo parece tan extraño? Pensé. ¿Estamos todos atrapados en su juego? De repente, un estruendo resonó desde la entrada de la biblioteca. Miré hacia atrás, con el corazón en la garganta. La puerta se cerró de golpe, y un destello iluminó la habitación por un instante. A través de la ventana vi figuras rodeando el edificio, peladas de sombras que parecían moverse como un torrente. No eran solo niños, era algo mucho más grande y aterrador, y ahí, en el rincón de la sala, vi una silueta familiar que me heló la sangre. Era la figura del niño, sonriendo, rodeado de sombras sin forma. «Ahora eres parte de nosotros», dijo con una voz que parecía un susurro de viento en mi oído. No había escape.
Tenía que enfrentar lo que había comenzado. Capítulo 5. El miedo me paralizó. Las sombras fuera de la biblioteca giraban y se retorcían, como si intentaran romper las paredes que separaban nuestra realidad de la suya. La figura del niño sonreía, y sus ojos estaban llenos de una malicia inexplicable. No era solo un niño. Era algo que había suavizado su apariencia para atraer a desprevenidos como yo. ¿Qué quieres decir con que soy parte de ustedes?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque el temblor revelaba mi nerviosismo. El niño dio un paso hacia mí, y las sombras que lo rodeaban parecieron cobrar vida, extendiéndose hacia mí. Los que han mirado hacia el bosque, conocen el secreto, murmuró, como si cada palabra tuviera un peso que cargaba sobre mis hombros. No puedes ignorarnos. Has venido aquí en busca de respuestas, y ahora debes elegir, quedarte o seguir adelante. Miré el libro en mis manos, dándome cuenta de que había más en esas páginas de lo que imaginaba. Había advertencias, relatos de aquellos que habían hecho el viaje a esta biblioteca y no habían regresado. Sentí el sudor resbalar por mi frente, mi respiración se volvía más rápida. La idea de quedarme ahí, atrapado, era aterradora. No, grité de nuevo, esta vez con más determinación. Retrocedí hacia la estantería, buscando algo que me diera fuerzas o me protegiera de la oscuridad. Las luces de mi linterna parpadeaban, debilitándose. La desesperación me invadió. No soy como tú. No estoy buscando unirme a esto. El niño rió, una risa que resonó en la habitación y se mezcló con susurros extraños. Pero has estado buscando respuestas desde hace tiempo. ¿Acaso no lo sientes? Los otros no lo han notado, pero tú sí. Estás más cerca de ellos de lo que imaginas. Con un golpe en mi pecho, su declaración me alcanzó. ¿Acaso había estado investigando solo por curiosidad, o había sido algo más profundo? Esa sensación inquietante en el pueblo, esos ojos que me observaban. Eran parte de un sacrificio, una experiencia ancestral que ahora reclamaba ser renovada. Entonces, la puerta tras de mí comenzó a temblar. Algo estaba intentando entrar, algo aún más oscuro que las sombras que rodeaban al niño. El sonido era como un golpe sordo, cada vez más fuerte. Las figuras exteriores aumentaban en número, resonando con una vibración que hacía vibrar las ventanas. Tú lo liberaste, exclamó el niño. Esa curiosidad, lo has llamado hacia ti. Intenté enfocar mi mente en una salida, mientras el caos se desataba a mi alrededor. Los gritos enojados de la criatura fuera parecían mezclarse con el murmullo de los niños, creando un coro terrorífico. De repente, entendí, la biblioteca era un portal, una trampa disfrazada de un refugio. Las leyendas que había leído eran más que historias, eran advertencias que había ignorado imprudentemente, una nueva determinación se apoderó de mí. No podía dejar que me atraparan aquí, no podía caer en esa desesperación. Justo cuando la puerta se partió, el grito de una sombra resonó, y supe que debía hacer lo impensable, corrí hacia el niño, impelido por el instinto. Dame una oportunidad, le grité, aferrando el libro con fuerza. Si me quedo, te prometo que te ayudaré a liberarte de esto. Sus ojos brillaron con un destello de sorpresa, y justo cuando las sombras parecieron acercarse, me quedé inmóvil, esperando su respuesta. En su mirada, había algo más que curiosidad. Era una chispa de posibilidad. Pero detrás de mí, la oscuridad se estaba formando, y había una línea que, si cruzaba, no habría vuelta atrás. El niño inclinó su cabeza. Entonces, el verdadero juego comenzó. Capítulo 6. La tensión era palpable. La figura del niño me observaba con una mezcla de interés y cautela, mientras las sombras a su alrededor pulsaban de manera inquietante. El sonido de la puerta desmoronándose era un eco constante en mis oídos, una advertencia de que el tiempo se estaba agotando. ¿Ayudarme?, preguntó, como si la idea fuera tan absurda que le costara creerlo. No sabes lo que implica. No sabes lo que harías. Las palabras se deslizaban en el aire como serpientes venenosas. Por un momento, dudé. ¿Realmente quería adentrarme más en este abismo? Pero mientras las sombras se concentraban en mí, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Había cruzado una frontera que no podía deshacer.
Debo hacer algo, respondí, mi voz temblorosa, pero firme. No puedo quedarme aquí mientras eso señalé la puerta, que temblaba como si estuviera viva, gana poder. Encontraré una manera de detenerlo. Los ojos del niño coincidieron con los míos. Entonces, tendrás que entrar más en el secreto, dijo finalmente. Pero hay algo que debes saber. No todos los que cruzan esa línea regresan. Algunos se convierten en parte de lo que temen. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, la puerta estalló, revelando una criatura oscura cuyo aliento era un aire congelado. Su forma era indefinida, un torbellino de sombras y afiladas garras que se lanzó hacia nosotros con un rugido que resonó en toda la biblioteca. El mundo dio un giro, y en ese instante, mi voluntad se convirtió en una chispa de desesperación. Ahora, gritó el niño, extendiendo su mano hacia mí. Comprendí que la única opción era seguir adelante, adentrarme en lo desconocido. Tomé su mano y, de repente, el aire se volvió denso y frío, la sombra se retorcía y giraba a nuestro alrededor, intentando atraparnos. No me atreví a mirar atrás. Todo lo que sabía era que estaba en un juego con reglas que no entendía. Mientras avanzábamos, nos sumergimos en un torbellino de recuerdos. Las estanterías se desvanecieron, y las imágenes de aquel pueblo, la niebla y la susurrante presencia del bosque llenaron mis sentidos. ¿Dónde estamos?, pregunté, asustado. En el corazón del secreto, respondió el niño, su voz más seria. Aquí es donde las cosas se conectan. Entonces comenzó a señalar con su mano, y de inmediato, vislumbré figuras que rondaban entre las sombras. Eran nosotros. Los ojos de aquellos que habían mirado hacia el bosque, ahora atrapados en esta oscuridad. Sus rostros se distorsionaban en una mezcla de miedo y plegarias mudas, mi corazón se detuvo. ¿Era eso lo que mi curiosidad había hecho? ¿Había contribuido a alimentar esta pesadilla? El niño me llevó más allá, hacia un rincón donde los ecos de los susurros resonaban como cánticos antiguos. Debes entender que esta es la parte más peligrosa, dijo. Aquí, la criatura vive, y aquí, los secretos se revelan. Tienes que despejar la niebla, o quedaremos atrapados para siempre. Y entonces, mientras el aire se espesaba aún más, sentí la presión de algo aplastante. Algo que se movía a mi alrededor, buscando desesperadamente romper la barrera entre nosotros y el origen de todo. Mi mente se llenó de imágenes. Claves, símbolos, un antiguo libro olvidado. No murmuré, ahí fue cuando lo vi, la respuesta se dibujaba lentamente en medio de la oscuridad. Pero lo que había descubierto solo planteaba más preguntas. Tienes que ayudarme, volví a gritar, sintiendo la urgencia crecer a cada segundo. Debo entenderlo todo, o no sobreviviremos. Un fuerte estruendo resonó detrás de mí. La criatura estaba más cerca que nunca, y en instantes, su sombra se cernía sobre nosotros. Todo temblaba, y mi destino parecía decididamente incierto. Lo sabías todo, dijo el niño con una sonrisa enigmática. Ahora, hagamos un trato que cambiará todo. Capítulo 7. El aire estaba cargado de una energía tensa, como si el mismo espacio nos observara. Las palabras del niño resonaban en mi mente. Un trato. ¿Qué podía significar eso? Una parte de mí quería entender, pero la otra solo quería escapar de la criatura que estaba a punto de atraparnos. ¿Qué tipo de trato?, pregunté, pero él ya había comenzado a moverse, sus pasos firmes y seguros. Me instó a seguirlo mientras las sombras temblaban a nuestro alrededor, como si fueran criaturas vivas esperando a que un atisbo de miedo se manifestara. Debes prometerme que comprenderás lo que estás a punto de hacer, dijo, sin mirar atrás. Si no lo haces, el precio será alto, y no solo para ti. Tragué saliva. No puedo dejar que esto continúe. Si tengo que hacer un pacto, lo haré, pero necesito saber lo que implicará. El niño se detuvo en seco y me miró, sus ojos profundos como pozos oscuros. Hay un objeto, uno que guarda la esencia de este lugar. Si lo encontramos y lo desactivamos, podemos terminar con su influencia. Pero ten cuidado, la criatura no nos dejará ir fácilmente. Sentí un escalofrío recorrerme.
Desde el instante en que había decidido ayudarlo, supe que todo era más complicado de lo que podía imaginar. Las risas de los niños que alguna vez sonreían en el pueblo ahora se convirtieron en ecos lejanos. El deseo de escapar se debatía en mi interior con la necesidad de proteger a quienes aún estaban atrapados. ¿Cómo lo encontramos?, pregunté, intentando mantenerme firme a pesar del miedo que comenzaba a surgir de mis entrañas. Escucha, dijo el niño, inclinándose hacia adelante. El secreto está en susurrar la clave que despierta el objeto. Muchos la han olvidado, pero si la dices en voz alta, se revelará ante nosotros, y ante ella. Un murmullo resonó a nuestro alrededor, y las sombras comenzaron a moverse con más frenético, como si comprendieran que algo estaba a punto de suceder. No tengo tiempo para esto, pensé, sintiendo que la criatura ya estaba muy cerca. ¿Cuál es la clave? El niño sonrió, casi con tristeza. Es algo que todos en este pueblo conocían de memoria, pero es más que palabras. Es una verdad. Me esforcé por recordar algo que pudiera ayudarme, algo que hubiera oído entre las historias contadas junto al fuego. Aún así, nada parecía venir. Debo escuchar, susurré, intentando concentrarme en el sonido general del lugar, un zumbido persistente que parecía crecer con la cercanía de la sombra. Entonces, lo sentí. Una frase se asomaba en mi mente, un susurro olvidado. Los que ven lo que no deben, ven lo que no quieren. Dudé, pero con ese eco en mi mente lo grité, los que ven lo que no deben, ven lo que no quieren. Entonces, todo se iluminó. Las sombras se separaron, revelando una forma clara y brillante en el centro de lo que había sido un caos. Era un pequeño libro, cubierto de polvo y telarañas, con símbolos que vibraban con un poder antiguo. Eso. Tómalo antes de que sea demasiado tarde, dijo el niño, pero persistí, sintiendo un impulso irresistible de entender. El libro podía contener respuestas, pero también podría atraer a la criatura. Lo agarré y un torrente de energía me recorrió. Con cada símbolo que tocaba, vislumbré destellos de su historia, el pueblo, su conexión con el bosque, las advertencias ignoradas. Pero en ese momento de revelación, la criatura rugió, exigiendo su parte. Ahora, grité, sintiendo que el tiempo se me escapaba. Pero el niño ya estaba delante de mí, y su expresión era de pánico. No podemos quedarnos aquí. Afuera, ahora. Se abalanzó hacia la salida, pero yo estaba paralizado, aferrado al libro, incapaz de distraerme de mi descubrimiento. La sombra se cernía sobre nosotros, y su rugido se convirtió en un llamado que resonaba en mi mente. Rápido, dijo el niño, mientras la criatura se acercaba. Un fuerte eco me hizo darme cuenta de que el tiempo se acababa. Lo que descubras ahora puede ser la clave para salvarnos. Pero no te detengas. El libro brillaba intensamente, y mientras corría tras él, una pregunta comenzó a formarse en mi mente. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer? No había respuesta. La criatura estaba a punto de atraparnos, y el destino de todos cotidianos dependía de lo que hiciera a continuación. Capítulo 8. Corrí tras el niño, con el libro apretado contra mi pecho. Las sombras parecían alargarse y retorcerse a nuestro alrededor, casi esforzándose por mantenernos en su abrazo oscuro. A cada paso, el rugido de la criatura resonaba, haciendo eco en los rincones de mi mente, llenándome de terror. No mires atrás, ordenó el niño, y aunque mis instintos me decían que debía hacerlo, mantuve la mirada fija en su pequeña figura que fluía en la oscuridad. Debemos llegar al claro. Allí podrás usar el libro. Me pregunté cómo un pequeño sabría tanto sobre un objeto tan importante. Pero en ese momento, esas preguntas quedaron atrás. Todo lo que importaba era escapar. Las sombras se agolpaban más cerca, casi tocando mi piel, y sentí un escalofrío helado atravesar mi cuerpo. «¿Y si no llegamos?», murmuré, incapaz de contener el miedo en mi voz. «Lo haremos». «Solo confía en mí», gritó, y su voz era una mezcla de certeza y urgencia. No podía fallar, no ahora. Así que aumenté el paso, el bosque pareciendo cerrar su abrazo en torno a nosotros, como un predador a punto de hacer su última jugada. Al doblar una esquina, finalmente se vio el claro.
El lugar donde la luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles, como si el cielo decidiera hacer un esfuerzo por iluminar nuestro camino. Pero la sensación de seguridad solo duró un instante. La criatura estaba sobre nosotros, y su sombra oscura se cernía en el límite del claro. Rápido. Siempre el ritual, siempre la forma, instó el niño mientras corría hacia el centro del claro, sin detenerse. Él sabía lo que debía hacer, y aunque mi instinto me decía que tenía que hacer algo, yo seguía sin entender nada. Cuando llegamos al centro del claro, el niño se detuvo y miró alrededor. Ahora, el libro, dijo con voz firme, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Justo entonces sentí una presión en mi pecho, como si la criatura estuviera absorbiendo la luz a nuestro alrededor. Abrí el libro de golpe. Sus páginas parecían vibrar, casi como si fueran un ser vivo. Allí, entre los símbolos antiguos, buscaba algo que nos pudiera ayudar, al mismo tiempo que la criatura se acercaba, su forma oscura e imponente. Debemos pronunciar sus nombres, dijo el niño, apuntando a las inscripciones. Las palabras clave. Recítalas y todo cambiará. Mi corazón se aceleró. ¿Nombres? ¿Qué nombres? La confusión me invadió nuevamente. Las almas del pueblo, respondió, su voz llena de determinación. Ellas son la clave. Ellas nos protegerán si lo hacemos bien. Ahora, sigue mis instrucciones. Comenzó a dictar los nombres, y con cada uno que repetía, sentía que la energía del lugar cambiaba. La criatura observaba, su rugido se intensificaba, y una risa oscura resonaba en el aire. La desesperación se instaló en mí. Desesperado, pronuncié los nombres que el niño dictaba mientras mantenía el libro abierto, pero cada palabra parecía ser devorada por el eco del monstruo. Entonces, una brisa helada cortó el aire. Las sombras intentaban acercarse, pero no podían, como si algo estuviera conteniendo su avance, y ahí fue cuando lo vi. Entre los nombres, un símbolo capturó mi atención, destacándose en la página como si me llamara. Era un símbolo que había visto antes, una antigua representación de protección. Sin pensarlo dos veces, lo apunté, pronunciando lo que podría ser la última palabra que me quedaba. Cruce, grité, mi voz resonó con una energía nueva, las sombras temblaron, y la criatura rugió con furia. El suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar. Entonces, todo se oscureció. Cualquier sentido de orientación se desvaneció, y un grito estruendoso retumbó en mis oídos. La criatura estaba furiosa, y en ese instante me pregunté si, al final, lo habíamos arriesgado todo por un desliz entre palabras. El libro se iluminó, y el claro comenzó a girar. No sabía qué vendría después. Tan solo podía aferrarme a la esperanza y la incertidumbre, y en un segundo todo podría cambiar. Capítulo 9. El oscuro abismo se cerró a mi alrededor. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, llevándome a un lugar sin forma, donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Una otredad aterradora me envolvía, y la criatura seguía resonando en mi mente, su rugido persistente temblando en mis huesos. Mi respiración era un eco asustado, contrastando con la calma forzada del niño. Todo va a estar bien, murmuró, aunque no parecía convencido. Sigue enfocándote en el símbolo. El libro brilla en mis manos, y un torrente de energía surcó el aire. Sentí como si miles de ojos me observaran en la oscuridad. La brisa helada del claro se volvió un torbellino, y podía escuchar susurros confusos que parecían provenir de los nombres que había pronunciado. ¿Qué está pasando?, le pregunté al niño, buscando respuestas en su expresión. No lo sé, pero debemos mantenerlo unido, contestó, su voz temblando por un momento. Las almas no deben separarse. ¿Sientes eso? Cerré los ojos, tratando de concentrarme en las voces que llenaban el aire. Se alzaban y se entrelazaban, un canto ancestral que prometía protección y guía. Las almas del pueblo, murmuré. Mi mente se agolpaba de preguntas. ¿De qué pueblo hablas? De aquel que fuimos a salvar, respondió él, ansioso. Cuando pronunciamos sus nombres, ellos nos ayudan. Debemos continuar. La oscuridad se contorsionó a nuestro alrededor, y la criatura, cruel y desalmada, se agitaba en una mezcla de furia y desesperación.
El eco de su grito resonaba cada vez más cerca, al igual que la presión en mi pecho. No puedo estar aquí por mucho tiempo, dije, la claridad evaporándose rápidamente. Piensa en el símbolo, eso es todo lo que necesitas, respondió. Solo sigue lo que sientes. Con cada palabra que pronunciaba, la luz del libro se intensificaba. ¿Qué más debo decir?, balbuceé, sintiendo que el tiempo se escurría de mis manos. Lo que sientes en tu corazón, insistió. Solo confía en ello. Y así, la memoria del pueblo comenzó a brotar en mí. Recordé el primer nombre, el más importante, el que había resonado con fuerza en mi mente desde que comenzamos. Naida, grité, el nombre fluyendo con fuerza de mi boca. Al pronunciarlo, la oscuridad pareció temblar, un destello surgió del libro, iluminando el entorno con una luz cálida que comenzó a disolver las sombras. Las almas se alzaron, una corriente de energía empujó a la criatura hacia atrás, haciendo que sus rugidos se tornaran en aullidos de angustia. Sigue, instó el niño, y yo continué. Kiran. Mara. Elara. Las sombras se retorcían y la criatura se retorcía con cada nombre que pronunciábamos. Un estallido de luz crucé el claro, como si estuviéramos en el centro de un huracán de energía ancestral. Pero, mientras me sumergía en ese momento, empecé a sentir el riesgo al que nos estábamos enfrentando, una ráfaga de furia regresó. La criatura comenzó a tomar forma, su masa oscura ahora más definida, más peligrosa. Sus ojos, como brasas, se clavaron en mí, ardiendo con un odio elemental. Detente, rugió, su voz resonando como un trueno, la presión aumentaba alrededor de nosotros, y su esencia era un recordatorio de lo que podía suceder si fallábamos. Justo cuando estaba a punto de pronunciar otro nombre, una imagen destelló en mi mente. No reconocí al hombre herido, pero su rostro rayó en mi memoria, pidiendo ayuda. Esperen, musité, con la incredulidad apoderándose de mí. ¿Cómo supiste? Pero no había tiempo. Las sombras estaban dispuestas a arrastrarnos hacia su abismo, y la criatura avanzaba con fiereza. Tenía que tomar una decisión. Entonces, comprendí que este no era solo un juego de palabras, era algo más profundo, posee mis pensamientos. No solo son nombres, son nuestras memorias. ¿Por qué no dijiste eso antes? El niño gritó, asustado. No lo sabía, respondí, y al mirarlo a los ojos, supe que teníamos que intentar una última cosa. Nombres de los que tienen que ser recordados, grité con esa revelación, y sentí que la luz del libro se intensificaba. Aún más. Cada recuerdo cuenta. Quiero recordar a todos. La criatura se detuvo entonces, y aunque no sabía cómo, una chispa de esperanza brilló dentro de mí. ¿Podríamos ganar contra el horror? ¿Podría ser que nuestras memorias fueran la clave para vencer la oscuridad? Todo lo que sabía era que, si queríamos salir de esto, tendríamos que darlo todo. Capítulo FINAL. El claro se convulsionaba mientras recitábamos nombres y recuerdos, cada uno una vida, una historia atrapada en las sombras. Inspiré profundamente, sintiendo como el aire se volvía más ligero cada vez que pronunciaba un nombre. La energía del libro vibraba con fuerza, como si cada recuerdo lo alimentara. Espera, grité en un último ataque de pánico. No es solo recordar. Es sobre liberar. El niño asintió, comprendiendo la verdad que apenas comenzaba a hacer eco en mi mente. Entonces, libéralos. Recíbelos como parte de ti y háblales al mundo, para romper la oscuridad. Con cada palabra, las sombras retrocedían un poco más, pero la criatura rugía, su forma cobrando vida como si recogiera su fuerza de la desesperación a nuestro alrededor. ¿Cómo lo hacemos?, pregunté, mi voz apenas un susurro ahogada por el estruendo. El niño, ahora más un compañero que un guía, me miró fijamente. Recuerda tus propias historias, tus propios miedos. La verdad es tu arma más poderosa. Mis pensamientos se agolpaban, las memorias de mi vida llenaban mi mente, ansiedades, pérdidas, esos momentos fugaces que construyeron mi ser. No me llevarás contigo, grité a la criatura, consciente de que al volear hacia atrás mis vivencias también estaría amplificando su poder. Aquí me quedo, no serás dueño de mí ni de mi pueblo.
Este es nuestro hogar. La luz del libro se intensificó, al igual que la presión proveniente de la sombra descontrolada que intentaba absorbernos. La sombra parecía oscilar entre el terror y la furia, pero yo ya no estaba solo. El niño me sostuvo mientras concentraba mis pensamientos, arrojando todos mis recuerdos al aire. Recordar es resistir, exclamé, y con cada frase, el mundo a nuestro alrededor comenzó a reorganizarse, como si nuevos caminos se abrieran bajo la alimentación del poder liberado. Entonces, sentí una conexión profunda con aquellos atrapados en la oscuridad. Libres, grité, y los ecos de las almas fueron resonando entre las sombras. La criatura brutal con sus ojos de fuego se estremeció, gritó en un dolor que sacudió el suelo. Las sombras que antes la abrazaban ahora se volvían fragmentos dispersos, como estrellas olvidadas. Con un último esfuerzo, extendí mis manos hacia adelante, el libro brillando intensamente. El aire se tornaba denso, la oscuridad palpitaba y se retorcía. Que nuestros recuerdos se vayan. Que la oscuridad se disuelva. Y en un clamor abrumador, las memorias se alzaron, formando una luz brillante que envolvió todo el claro. El rugido de la criatura se transformó en un grito de angustia, y por un momento, todo pareció estar en pausa, como un último resplandor antes de que el mundo se desvaneciera. Con un estallido ensordecedor, la luz inundó el claro, y vi cómo la sombra se desvanecía, como la niebla bajo el primer rayo de sol. Todo estaba en calma, y el libro cayó de mis manos, su luz apagándose lentamente. Miré a mi alrededor, recobrando el aliento, pero a mi lado solo estaba el vacío. El niño había desaparecido, casi como un eco. El claro estaba callado, pero en el aire flotaba una sensación de paz. Apenas me atreví a moverme, aunque sabía que había logrado algo significativo. Aquella oscuridad ya no comandaba el pueblo. Cuando finalmente di un paso hacia el camino de regreso a casa, el silencio dejaba preguntas abiertas en mi mente. ¿Dónde estaba el niño? ¿Y cuál sería el verdadero precio por haber entrado en su mundo? ¿Había cambiado los recuerdos en algo más que nombres perdidos? Las risas que había escuchado parecían ahora un susurro en el viento, tal vez un recordatorio de cada vida que había tocado. Nunca volví a aquel bosque. A veces, reflexiono sobre lo que sucedió, las sombras y los ecos de lo que perdí y de lo que todavía se queda conmigo. Pero en el fondo, siempre habrá un misterio en cómo todo se entrelaza. La línea entre lo real y lo sobrenatural es delicada, y quizás, tal vez, nunca se sepa del todo.